Nos llega una información y una noticia, Ana Cristina, que tiene que ver con el Juzgado Criminal y Correccional Federal número 2 de Buenos Aires en Argentina. ¿Y qué tiene que ver ese Juzgado Criminal y Correccional 2 de Buenos Aires en Argentina con un proceso en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez? Sí, nos tenemos que devolver para el mes de noviembre del año pasado, Camila, cuando 3 organizaciones, el colectivo CAJAR, el Comité para la Solidaridad con los Presos Políticos y la Corporación Jurídica Libertad, llevaron el caso de 4 familias y 7 víctimas indeterminadas a Argentina. Y uno dice, ¿pero por qué Argentina? Porque hay algo que se llama la jurisdicción o justicia universal, y que quiere decir que cuando en un país no están las condiciones dadas para condenar a alguien, pues se saca de ahí, se saca de ese país a otro país. Y este es el caso, y la persona de la querella, la persona contra quien está la querella es el expresidente Álvaro Uribe por presunta vinculación con desapariciones forzadas y asesinatos en persona protegida, lo que se conoce popularmente como falsos positivos. Entonces, la noticia de hoy es que el juzgado dijo, sí, aceptamos investigar este caso. Uno de los abogados de la Corporación Jurídica Libertad es Sergio Arboleda y está con nosotros a esta hora en la línea. Abogado Arboleda, bienvenido. Gracias por atendernos hoy en Blue Radio. Muy buenas tardes a ustedes y a quienes nos escuchan el día de hoy. Abogado Arboleda, ¿qué significa esto que la justicia argentina haya aceptado pues esta demanda que ponen ustedes en representación de las víctimas? ¿Qué sigue de aquí en adelante? Porque uno diría, oiga, como ¿por qué un juez argentino podría llegar a juzgar a un expresidente colombiano? Sí, es la primera vez en la historia de Colombia que un expresidente es investigado por un tribunal o un juez, en este caso, de otro país, a partir de la aplicación de lo que ustedes ya han hablado, y es la jurisdicción universal, por crímenes de lesa humanidad. La justicia argentina, entonces, el juez federal número 2, hoy tiene la posibilidad de conocer diferentes pruebas que hemos allegado con el escrito de la querella, con el propósito de esclarecer los hechos, pero además de establecer las responsabilidades. Entonces, lo que hoy significa esta decisión de admitir a las víctimas, aduciendo que se acreditó debidamente la afectación de las mismas y la existencia de los hechos victimizantes, es solo un paso más en esta etapa procesal. Y entonces, en noviembre, ya como ustedes lo han mencionado, presentamos la querella, 4 familias de víctimas identificadas, las 3 organizaciones de derechos humanos, y en representación de 7 víctimas sin identidad, porque además hay que recordar que un patrón de estas ejecuciones extrajudiciales era arrebatar la identidad de las víctimas con el propósito de encubrir los crímenes. Y hoy, entonces, también hemos logrado, a partir del reconocimiento de este juez federal, que se reconozcan y se garanticen los derechos de estas víctimas sin identidad. Abogado Arboleda, permítame, yo lo interrumpo y le pregunto sobre un caso similar que hayamos vivido en la justicia internacional. ¿Qué otro caso ya ha experimentado la justicia internacional en donde a un presidente o a un expresidente no hay posibilidad de juzgarlo en su país y entonces las víctimas deciden demandarlo e iniciar un proceso judicial en otro país? Podríamos estar pensando en el caso de Augusto Pinochet en Chile, que terminó juzgándolo la justicia española y la inglesa, o ¿qué otro caso tenemos similar? En efecto, Pinochet puede ser uno de los ejemplos que, a partir de la aplicación del principio de jurisdicción universal, puede ser ejemplificante para el caso de Álvaro Uribe Vélez, pero también, por ejemplo, el caso más reciente, la decisión de la Fiscalía Federal de Argentina, en la que la semana pasada solicitó el arresto del expresidente Miamar de Centroamérica, que también encontraron, a partir de la investigación que hubo, y se encontraron elementos de prueba que indican su participación o responsabilidad en crímenes de lesa humanidad. Pero no solamente eso. Argentina ha sido un país que, lamentablemente, por lo que vivió en la dictadura cívico-militar, se volvió un país tradicionalmente enfocado en contribuir al esclarecimiento, a la verdad y a la justicia de las víctimas de graves crímenes internacionales. De allí entonces que los jueces federales están incluso desde su estructura como juzgados dedicados a conocer casos de crímenes de lesa humanidad. Entonces, por ejemplo, los casos del franquismo en España también hoy los adelantan en Argentina a partir de esa misma aplicación, y no en vano los argentinos han incorporado el principio de jurisdicción universal dentro de su constitución con el propósito de contribuir a otras naciones para esclarecer los hechos victimizantes. Sí, hay un caso muy famoso que es el de Antonio González Pacheco, conocido como Vir el Niño, que era un torturador de Franco y que está en la jurisdicción de la justicia argentina por jurisdicción internacional universal. Doctor Arboleda, yo le quiero preguntar en términos de cooperación internacional judicial, ¿qué le correspondería ahora a las autoridades colombianas por una parte? Es decir, ¿cómo funciona eso? Entonces, el tribunal en Argentina le debería pedir material probatorio, por ejemplo, qué sé yo, a la Fiscalía, a la JEP, a Justicia y Paz, etcétera. Y eso por una parte, ¿y eso qué implicaría para otras víctimas? ¿Otras víctimas se podrían unir o cómo sería eso? Bueno, aquí entonces hay que hablar de 2 cosas. Lo primero,
Y es que en efecto el paso siguiente es que hagan parte la gran mayoría de víctimas de ejecuciones extrajudiciales de esta acción o esta causa penal en Argentina. Es muy importante que sea una causa que permita que muchas víctimas sean parte y que alleguen la información necesaria que pueda contribuir a la verdad y al establecimiento de responsabilidad y sobre todo al acceso a un mecanismo idóneo y efectivo de justicia que hoy no hay en Colombia para establecer la responsabilidad de, digámoslo, no solamente sobre Álvaro Uribe Vélez, que es el querellado principal, sino sobre otras autoridades que en su momento, de carácter civil, que en su momento tuvieron responsabilidad dentro de la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales. Ahora bien, el papel del gobierno nacional es facilitar y allegar toda la información que requiera tanto el fiscal como el juez federal. De allí entonces que ya desde diciembre y enero las autoridades argentinas han intentado solicitar mediante exhorto información a la Fiscalía del SPI, pero también el fiscal ha intentado a partir de su pronunciamiento en el cual dice que es necesaria esta investigación y en ella entonces en su pronunciamiento de decisión lo que hace es solicitar al juez que remita exhortos a Fiscalía, a jueces y al Gobierno Nacional con el propósito de que allegue la información necesaria que pueda abrir el camino en esa investigación. Entonces, doctor Arboleda, todavía las autoridades judiciales colombianas no le han pasado información. O sea, lo que tiene el juez en Argentina, el fiscal en Argentina hasta ahora es información que le han pasado a ustedes, pero no a autoridades colombianas, pues autoridades judiciales colombianas. En efecto, tenemos un cúmulo de 260 elementos probatorios que son a partir de práctica probatoria de jueces de la justicia ordinaria, pero también de la Jurisdicción Especial para la Paz. Y asimismo hemos intentado dentro de la querella ubicar algunos testigos claves que en su momento tuvieron incidencia, tuvieron encuentros con el Gobierno Nacional, donde se podría acreditar el conocimiento que el presidente de ese momento, Álvaro Uribe Vélez, tenía sobre la Comisión de Ejecuciones Extrajudiciales. Todo el cúmulo probatorio lo aportamos a partir de la información a la cual pudimos acceder desde el aparato judicial colombiano, pero el cual también va a ser ampliado a partir de los exhortos o comunicaciones o solicitudes que hagan tanto el fiscal como el juez en su momento. Tengo una última pregunta para usted, abogado Arboleda. Ya que ustedes llevan pues mucho tiempo en este caso, lograron la admisión de la demanda, ¿ustedes están proyectando que este es un proceso de cuánto tiempo? De aquí en adelante. Bueno, el caso del franquismo lleva en Argentina 13 años. Lo que pasa es que no solamente es frente a el establecimiento de responsabilidad. En el franquismo, por ejemplo, hubo la posibilidad de contribuir a la ubicación e identificación de personas desaparecidas en la dictadura franquista. Entonces, digamos que es una acción que no solamente va encaminada a establecer responsabilidades, sino a otras acciones que permitan ahondar en ese derecho de las víctimas de tener verdad plena. Y en ese sentido, entonces, sabemos que es un proceso de largo aliento, pero que poco a poco vamos dando logros. En su momento, cuando radicamos la querella, algunas personas ponían en duda que el juez pudiese admitir la calidad de partes o de querellantes a las víctimas. Hoy logramos que tanto las víctimas sin identificar como las identificadas y además las tres organizaciones de derechos humanos fueran reconocidas como víctimas, y eso es un logro que vamos dando paso a paso. Sabemos que es, como digo, de largo aliento, pero que estaremos ahí también como intentando generar o contribuir en el avance probatorio y procesal de este caso. Ay, Camila, permítame hacerle una última pregunta al doctor Arboleda antes de despedirlo, y es lo siguiente. Cuando se tiene un caso de estos, digamos, la querella es contra el expresidente Álvaro Uribe, pero obviamente pues él no actuó solo. Si se jala esa pita, pues ahí empieza a haber una cantidad de personas que también son corresponsables. ¿Ellos también entrarían ahí? O sea, ¿cómo funciona eso, digamos, cuando se prende el abanico y empiezan a entrar otros funcionarios y que también hay expresidentes como el expresidente Juan Manuel Santos, por ejemplo? Claro, en efecto, no podríamos llegar al expresidente sin escalar en otro tipo de responsabilidades. Somos conscientes que hoy la JEP es la competente para conocer sobre la responsabilidad de militares o agentes estatales involucrados en estos casos. Sin embargo, la jurisdicción también, por exclusividad, o más bien por normatividad, se excluye de conocer o abordar la responsabilidad del expresidente. Sin embargo, si hay que hablar de los ministros o exministros, y en ese caso entonces de Juan Manuel Santos, por ejemplo. Pues es el abogado Sergio Arboleda, abogado de la Corporación Jurídica Libertad, uno de los corporaciones que ha llevado pues el proceso de varias víctimas en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez por cuenta de la desaparición, lo que hemos llamado falsos positivos en Colombia, la justicia argentina. Abogado Arboleda, gracias por atendernos, por estar con nosotros hoy en los micrófonos de Blue Radio. A ustedes muchísimas gracias.